Les doy la bienvenida a este episodio artístico-nudista. Mi nombre es Yasmina Orrego y hoy quiero contarles una historia ceramista. Resulta que por aquí al sur de la ciudad de Bogotá existe un cementerio indígena monumental, ubicado precisamente en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. La palabra Usme proviene de la lengua chibcha que significa tu nido. Por supuesto, y ni más faltaba, mi localidad está conformada por un 75% de zona urbana y un 25% de zona rural, que comprende el eje ambiental del Parque Entre Nubes, que se los recomienda por su avistamiento de aves. Colinda con el bosque de montaña y convive con el bosque andino, donde adivinen qué, tenemos el páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz, donde nace el río Tunjuelo en la laguna de Chisacá, llega al embalse La Regadera y alimenta gran parte de la ciudad, y a su vez se conecta con el parque arqueológico en la vereda La Requilina, que tiene cercadas 30 hectáreas aproximadamente, porque entre el año 2007 y 2008 se produjo el hallazgo arqueológico de una necrópolis de 2.500 tumbas que datan del periodo Herrera tardío entre el 700 al 1000 de la era común, y también habitaron en el territorio la cultura muisca hace más de 800 años. Se encontraron, por supuesto, vestigios indígenas, piezas cerámicas y líticas enterradas en las cámaras funerarias, entre las cuales fue hallada la figurina en la tumba de una niña de 10 años, envuelta con mantas de algodón ceñidas con telas. La figurina mide aproximadamente 15 centímetros de altura y, según las referencias de los glosarios del Instituto Colombiano de Arqueología, Historia ICANN y el Fondo de la Promoción de la Cultura del Banco Popular, en convenio con el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, MUSA, para la documentación cerámica. De este modo, identifiqué las siguientes cualidades plásticas de la figurina, por lo que se refiere a una cerámica antropomorfa porque se asemeja a la figura corporal femenina por la representación de la cabeza, el torso y las extremidades inferiores. La parte superior de la cabeza es achatada y tiene una ornamentación de tocado o adorno de gorro. La cara es ancha, su nariz es modelada longitudinalmente desde el centro de la cara hasta la contención de la cabeza. Sus ojos son circulares y protuberantes con dos incisiones horizontales. La boca es abierta y redonda con una pequeña excisión. La parte del cuello tiene una forma eveloide o curvatura cóncava. La parte del torso tiene incisiones concéntricas de media luna y se resaltan las formas volutas de los senos. Los mamelones o pezones son protuberancias redondas puntiagudas ubicadas cerca a la altura de los hombros, y se pueden apreciar dos horadaciones circulares perforadas que contrasta con la ausencia de los brazos, y las extremidades inferiores están separadas de pie sin movimiento. A la altura de las rodillas hay una contención de dos anillos y en la parte posterior trasera no hay presencia de pastillaje, es decir, que no se agregaron decoraciones. Probablemente esta cerámica fue cocida a una temperatura superior a los 800 grados centígrados debido a que se caracteriza por su color naranja, y esto sucede por la presencia de oxígeno en la cochura y a su vez la oxidación de óxidos de hierro y también la mezcla de compuestos orgánicos, otros minerales y pigmentos rojos y ocres característicos del suelo de la sabana de Bogotá, por lo que es importante su producción a partir de la técnica del modelado, que consiste en la superposición de rollos y placas, ya que esta cerámica, al ser una sonaja, lo que quiere decir que su cuerpo tiene una forma acentuada a una forma elipsoide y es hueca, y tiene dentro una partícula o masa que, al chocar con las paredes compactas y duras, produce una resonancia que genera un sonido particular y ancestral. En resumidas cuentas, la producción plástica de la cerámica consagra los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el viento. Pero aquí no termina la historia. Cabe considerar, por otra parte, la relación contextual del hallazgo arqueológico con la comunidad usmeña y la población campesina, porque antes del acontecimiento y el engranaje museístico e investigativo, había surgido la problemática de la explotación del predio, la Hacienda El Carmen, en la vereda La Requilina,
como una expropiación de su territorio, según se documentaron las evidencias contadas y narradas por la comunidad campesina, quienes habían sido manipulados y engañados con firmas en blanco, y fue gracias al líder social y campesino Jaime Beltrán, quien se opuso de manera contundente frente a la expansión de la propiedad horizontal por parte de la constructora de Metrovivienda, que venía expropiando los predios de la población campesina, por lo que se efectuaron las denuncias pertinentes ante las entidades gubernamentales. Se gestaron manifestaciones artísticas y protestas de hecho mediante la organización planificada e investigativa. De ahí nace y se construye la Mesa de Concertación del Patrimonio Uzmeca. En el año 2020 murió lamentablemente Jaime Beltrán, dejando como legado el sueño de construir y resignificar el territorio ancestral en un marco ambiental para las futuras generaciones campesinas. Y para el año 2023 se inaugura la necrópolis de la ciudad como el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Por consiguiente, fue instalada la obra artística contemporánea bajo la premisa de la guardiana del parque, a una escala gigantesca que mide 2.5 metros de alto por 1.8 metros de ancho y se compara inclusive con el tipo de esculturas totémicas, la cual fue realizada por el artista Jaime Alfonso Guevara mediante la técnica de la talla manual a partir de elementos como la fibra de vidrio, resinas y acabados con minerales acrílicos, como una aproximación a la sonaja del vestigio de la niña indígena, además del hallazgo de pinturas rupestres y terrazas de la cultura agroalfarera. Por otro lado, esta intervención artística in situ representa la resistencia campesina y el sentimiento invaluable de la semilla que resignifica la mirada hacia la continua lucha por los derechos del campesinado y fundante a ello el respeto y la apertura de brechas comunicativas en condiciones dignas y educativas, ya que el campesinado en Usme no tiene conectividad en su mayoría